Bueno, vamos a empezar y yo no quiero cometer el mismo error que Mercedes Milá hace casi 30 años. Y vamos a empezar directamente por el tema aquí al que han venido algunos de nuestros invitados, que es hablar de un libro que se titula Genes y del cual han sido coautores, bueno, es un libro de estos colaborativos, ¿no? Lo que diferentes autores escriben diferentes capítulos, y tanto Sara como Ignacio han participado en ese libro junto con otros grandes investigadores y divulgadores. Así que, bueno, enhorabuena por eso, Sara, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo va el libro? Gracias. Ahí lo tiene, Alberto nos lo enseña en la webcam. A mí no me han mandado ninguna copia, así que nada. Ostras, voy no a por tengo mi ninguna versión. para enviar. Si te consuela, no le mandes nada, que es un agarrado. Si te consuela, Héctor, a los autores nos ha mandado 2 a cada uno, así que tampoco hemos tenido mucho margen para recomendar. Pero bueno, es lo normal en un libro colaborativo donde hay tantas voces. Y también es normal lo siguiente, que nadie diga que miento, yo soy muy sincero desde el principio, es un libro desigual, porque es algo inevitable en un libro tan plural como este. Hay capítulos que... En fin, lo siento, simplemente diré que lo siento. Y luego hay capítulos que son muy buenos, que son realmente fantásticos en cuanto al contenido, a cómo están contados, a la perspectiva. Sin ir más lejos, el de Guillermo Peris es muy, muy bueno. Es uno de los mejores que encontramos en el libro. Así que podéis encontrar de todo. Lo más glorioso y casi, no digo yo lo más, pero casi lo más infame. Y es inevitable, porque es mucha gente hablando de un tema complejo y muy diferente. Pero bueno. ¿Y cuál es el peor? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? No, ¿El mío? Eso ya no voy a entrar en decirlo. Sí. Pero no es el de Sara. Por supuestísimo que no es el de Sara. Esto ya empieza a parecerse una entrevista a un político, qué bonito. Sí. Es inevitable. Y ojo, fíjate, es que aquí hay 2 temas que me obligan a pedir en parte perdón en el programa de hoy. Esto y el tema de la burbuja, que luego hablaremos de viaje en el tiempo, porque si bien no tiene nada que ver conmigo, nada que ver, en la sección nos colaron esa noticia. La escribió un periodista que no tenía nada que ver con la sección de ciencia, como pasa a veces, y ahí estaba. Y bueno, pues se han hecho las gestiones pertinentes dentro de lo poco que está en mi mano en estos casos, porque no es parte de mi equipo, y que conste que nosotros estábamos al tanto de que estas cosas no eran ciertas. Ya estaba el artículo en contra de este tipo de noticias de hace meses. Pero bueno, es inevitable. Entonces, siendo sinceros, lo bueno y lo malo, hay que decirlo todo. Hay señal y ruido en ese libro, ¿no? Sí. Como en todo en la vida. Bueno, y pues nada, ¿qué nos pueden contar? Están ahora precisamente, creo que nos habían dicho que no se podían quedar el programa entero porque tienen que ir luego a una presentación, ¿no? O algo así. Sí. Una presentación del libro. En un ratito, a las 7 de la tarde, estaremos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, presentando el libro y firmando. Seguramente ahí habrá vamos a catering. llamar a las cosas por su nombre, en una gala. En una gala. Pero Exacto. una gala sin traje, ¿no? No como aquella en la que nos colamos, Alberto, en el Euskalduna. Eso me lo tenéis que contar. Íbamos más o menos bien, pero todo el mundo iba muy trajeado y nos sentimos como pulpos en un garaje. En cualquier caso, yo creo que hay una cosa que no hemos dicho y que habría que decir, y es que este libro existe gracias a Adrián Villalba, que es un fantástico divulgador que trabaja muy bien en podcast y que ya tiene unos cuantos libros a sus espaldas. En este caso nos ha coordinado de mil maravillas, su trabajo es impecable y su capítulo es muy bueno. Así que, y eso que por mucho que haya dicho yo, que el libro tiene sus cosas malas, algo inevitable en un libro coral, la mayor parte del libro merece mucho la pena, así que lo recomiendo de verdad, lo recomiendo de forma sincera, no porque yo haya escrito algo ahí. Hay que decir, por si a alguien le surge algún recelo por el hecho de que Ignacio haya expresado su disconformidad con algo de lo que aparece en el libro, que Ignacio se atreve a criticar hasta a Carl Sagan, es decir que... Bueno, pero justificado. Yo te puedo dar referencias bibliográficas de todo lo que dije. Sí, lo que quiero decir es que no porque alguien haya sido criticado por Ignacio o porque alguna obra Ignacio haya dicho que tiene sus puntos flacos, quiere decir que no sea consumible, claro, ¿no? Es más, si siguiéramos ese axioma de que todo lo criticado por Ignacio no debe ser tenido en cuenta, no podríamos tener en cuenta mi crítica porque yo mismo soy el principal criticado por Ignacio Crespo. Claro, y ahí entramos en una paradoja. No, yo creo que en general hay que ser crítico con todo, que no hay cosas maravillosas y cosas horribles, hay intermedios, grises, y hay que saberlos distinguir, sobre todo si nos movemos en este mundo, ya sea produciendo o consumiendo divulgación. Sí. Y hay gente que no se lleva un porcentaje por las ventas, obviamente. Claro. No, nos llevamos porcentaje. De hecho, no hay anticipo en un libro tan coral por eso, porque si no, se diluiría muchísimo. Así que todo lo que en teoría podemos ganar va a ir por ventas y será testimonial. Sí. Yo creo que si os juntamos todo un día y nos vamos a tomar una cervecilla,
igual nos da. Igual da para las 2 primeras cervezas. Sí. Estaría bien. Pero eso O es para porque comprar ustedes- galletas a Bernabé. Yo ahí Sí, lo No, dejo. pero ¿verdad? aprovechando también para decir más cositas sobre el libro. El libro está muy bien editado, creo que es otro de sus fuertes, es muy bonito. Sí. Tiene además el grosor que a mí me gusta en un libro, es verdad que es porque tiene un gramaje gordo y porque tiene las letras grandes, pero bueno, me gusta, es agradable de coger. Y la edición de los dibujos, el diseño, está hecho por Cirenia, de Cirenia Sketches, que también hace un trabajo fabuloso, un trabajo muy A mí bueno. me ha gustado mucho. A mí me ha sorprendido porque la portada, gran parte de la portada son iconos que ya existen, ¿no? Como reciclados, por decirlo así. Son de Flatai con alguna plataforma de esa manera, pero consigue darles una estética que lo veo y digo, qué maravilla, qué chulo. Me atrae Sí. muchísimo la estética de este libro. No. Preguntan en el chat que hasta qué horas de gala, pues no lo sabemos. No, pero yo a las 8:30 me iré, sea como sea, así que de 7:30 a algo. Yo, oír a Ignacio hablando de que le gusta el libro porque tiene el grosor adecuado y la estética que correcta, sí. me recuerda al chiste de el señor que entra a la librería y pide un libro rojo. Pues, Pero es que de verdad que es muy importante, que lo tenemos muy poco en cuenta. Cómo está maquetado el libro. Esto es fundamental. Pero Sí. también es porque soy muy friki de los libros. ¿No? Y sobre todo Bueno. porque los libros entran por la vista, o Hombre. entran por comentarios que has leído, por comentar el boca a boca o por la vista. Es que Efectivamente. un cambio de alguien tiene carátula dudas, marca una este diferencia libro- brutal de ventas. este libro es así como un color blanquecino, ¿no? Un color crema, y quizá un beige, ¿no? Por si alguien... ¿Algún detalle irrelevante más? Un segundo Enséñalo, que voy a por él, Alberto, que voy. lo tienes delante. Venga, ¿cuál es el número de páginas, Alberto, por favor? 395, ¿no? Creo que eran 395. Yo creo que rozaba las 400, no me acuerdo si Sí. por arriba o por abajo. ¿Sabes un juego? 388. Alberto, a ver si me puedes hacer un favor. Yo, un juego que suelo hacer desde muy jovencito, desde adolescente, cuando recibí un libro nuevo y iba a empezar a leerlo, es juntar la primera con la última palabra del libro y a veces salen combinaciones interesantes. Vale. a ¿Podrías ver. hacernos el favor? No, la Sí, portada es muy claro. Se buena. empezó a Entiendo que- imprimir en los talleres gráficos de la manera. No se cuenta el índice, se cuenta empezando por el prefacio, digamos. prefacio. No, el hablar. prefacio no, del texto primer capítulo. del primer Ah, capítulo, vale. el texto del, Ok. del libro El propiamente. primer prólogo capítulo es tampoco de cuenta, porque Óscar Huertas. Nunca he entendido Ahí el punto de que haya estamos. un prefacio y un prólogo. Pero el prólogo tampoco cuenta, entonces. No, El capítulo de Carlos Briones también diría que es de los mejores. Es muy, Muy, muy bueno. es que escribe Claro, muy bien. Claro. Se nota que lleva tiempo haciéndolo. El Entonces, capítulo de Óscar Huertas empieza con enfrentarse, la primera palabra. Y la última, Y el último capítulo termina con ADN. Qué bonito. enfrentarse al ADN. Sería genial esto relacionado con esto de Muy bien. clasificar los libros. Me acuerdo de ese cuento de Borges, El idioma analítico, John Wilkins, en el que describe los animales en función de aquellos que se ven lejos y parecen tal cosa, Ujú. aquellos que, ¿no? Una clasificación ridícula. Organizar una librería de la misma forma. Todos los libros que empiezan con un artículo en la página de allá, o los que Ostras. tienen en la primera edición una tapa roja, segundo piso y así. Claro. Esto es un poco. Pero Libros estoy de acuerdo, que- estoy de acuerdo con Ignacio. Hay una cosa fetichista atractiva de los libros. Yo me acuerdo cuando me mudé a Estados Unidos, lo primero que me molestaba era lo fea que son las ediciones, que ponen esas letras grandes doradas, ¿no? Y había una reluctancia en comprar un libro y no entendía por qué, era meramente estética, ¿no? Hay una cosa fetichista que es importante entender. Yo me acabo de dar cuenta con esta reflexión de Ignacio de que hay personas que piensan que un libro se coge con 2 manos y personas que pensamos que se coge con una. Para mí este libro es excesivamente grueso a todísimas luces. O sea, yo preferiría... A un ver, libro muchísimo- espérate. ¿Y qué haces con la otra mano mientras tanto? sí, Claro. eso Eh, queremos saber. Cuéntanos. El café, el bueno, café. yo es que suelo ir andando por la calle leyendo y es incómodo hacerlo con 2 Para- manos. Entonces, para Bueno, mí ¿y la es última muy vez que te grueso. rompiste una pierna, cuándo fue? Yo he hecho esto mismo que tú, Alberto, ya lo sabes. De hecho, llevo Sí. años haciendo esto. Yo iba a la Sí. carrera, recuerdo, yo estudié en la Universidad Católica de Valencia, a pesar de que yo no tengo relación con la Iglesia Católica de ningún tipo, soy ateo desde siempre, y recuerdo haber estado leyendo el Corán durante cuarto de carrera, forrado para que nadie lo viera y me Ay, Dios preguntara mío. por comodidad, e iba con el Corán con una sola mano por la calle sin ningún problema, leyendo las aleyas. Y, oye, me siento identificado con lo que has Y dicho, no te Alberto. dejaste Un hombre de barba y manos lo decías fuertes, en alto. claramente. Llevaba la barba A muy ver, larga por aquel Héctor, entonces. Héctor, ¿a qué me has invitado tú hoy aquí? sí, ya, No, pero ya lo vamos, que vamos quiero a parar decir- esto ya. Sí, Solo pero quiero es decir que hay un ha buen sido un grosor de alivio. libro que se puede con una sola mano todavía. Sí, ha sido un alivio que explicaras que te referías a que era cuando ibas a estudiar las asignaturas, porque cuando dijiste que ibas leyendo la carrera, pensé quizás que estabas cometiendo alguna temeridad
alguna imprudencia, te imaginaba ir por la acera corriendo y con el libro en la mano. Eso Bueno, lo hago ahora. Ahora con filosofía no me queda otra que leer por la calle. yo tenía la esperanza de que al hablar del libro pues salieran temas profundos sobre cuestiones científicas, de cómo el ADN, que es la arquitectura de la vida, ¿no? Pero bueno, ya veo que nos Es que hemos la ido gente por ya otros... sabe eso. Nos hemos ido a la postura ideal para leer, que yo opino que sea horizontal, pero Estoy de acuerdo. Totalmente Reclinado, en yo diría desacuerdo. un reclinado. Completamente en Te desacuerdo. compro 15 grados. A ver, yo hace tiempo que no vengo, pero yo pensaba que esto era un programa de divulgación científica. Vamos a intentar Ahora reconducirlo. entraremos. ¿tú cómo lees, Bernabé? Bueno, dónde? perdón. Me he pasado de Esto- juego. Perdón. Esto siempre ha sido un cachondeo. ¿A quién pretendo engañar? Pero sobre el tema que estás diciendo, Héctor, efectivamente es un libro que yo creo que ahonda bastante bien en la naturaleza Sí. del ADN y en sus implicaciones. No se queda solamente en hablar de la bioquímica o de la genética, sino que te dice, ya, ¿y esto qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones legales? ¿Cuáles son las implicaciones éticas? ¿Cómo estamos ahora mismo de cerca de un mundo en el que cada uno tenga la capacidad de editar a otro ser humano? Estas cosas se tratan y yo creo que lo hace original, lo hace distinto al típico libro. Efectivamente. Y en parte aprovecha, mejor o peor, en función de cada caso, nuestras fortalezas y debilidades para que cada uno escriba de lo que más relación tiene. En mi caso, bueno, pues sin duda podían haber cogido a alguien mejor, pero como alguna afinidad tengo ya con la filosofía y la bioética, pues acabo hablando de eso. Por ejemplo, Luis Montoliu habría hecho un capítulo muchísimo mejor, pero es que Luis Montoliu está con sus libros y sus cosas. Así que yo me puse con ello y el mío trata de un tema que luego hablaremos, porque coincide que de hace poco fue, no diré el aniversario, que queda feo, pero sí que se cumplieron 3 años de aquel suceso. Sí, yo en Ahora mi hablamos de caso... La palabra correcta es el cumpleaños. Sí. Vale. Sí, sí, Pero sí. este cumpleaños suena algo festivo. es Sara, que- ¿qué ibas a decir en tu caso? No, que en mi caso yo creo que está muy bien planteado el libro porque empieza con un buen capítulo que te introduce un poco a el mundo de ADN para las personas que vienen de una zona pues que no saben del tema. No os preocupéis, hay un capítulo introductorio que te explica muy bien y con mucho rigor qué es el ADN y todo lo que implica. Y en mi caso, pues obviamente yo no iba a hablar de genes y ADN porque no sé del tema. Entonces, ¿de qué hablo? De ciencia de datos y protección de datos. Porque al fin y al cabo, hoy en día tus datos genéticos están ahí. Y hay muchas empresas detrás de estos datos genéticos y yo te explico por qué y qué intereses hay. Y un poco también cómo se ha legalizado este tema, cómo se ha afrontado. Muy Y bien. creo que es de interés. Preguntan por el chat quiénes son los autores aparte de nosotros y Carlos Briones. Yo creo que podríamos Pero da nombrarlos igual. rápidamente, ¿no? Da igual. Sí. ¿Cómo lo ves? Da igual, Es irrelevante. Pero bueno, Venga, pues los nombro yo. Óscar sí, Huertas, Paula Ruiz Hueso, Rosa Porcel, Pedro Morel, Alex Rister-Boix, Víctor García Tagua, Adrián Villalba, Carlos Romá, Guillermo Peri, ya mencionado, Isabel López Calderón, Conchilillo, Ignacio Crespo, aquí presente, Ana J. Cáceres, Sara Robisco, también presente, y finaliza el gran Carlos Briones. Ujú. Ya estás listo Muy bien. para presentar los premios Princesa de Asturias. Sí, Yo lo Sí, veo sí. clarísimamente. Lo veo. Muy bien. Y bueno, pues nada, es un libro que es recomendable para todo el mundo, incluso aunque aquellas personas que piensen que a mí, total, esto que me interesa, me da igual, yo no tengo ADN, pues no, pues también le interesa seguro por... Claro, si Por eres estas un cosas virus o algo de ARN y dices, ¿esto para qué? ¿y esto para qué? Yo doy Bueno. fe de que se puede llevar con una mano, ¿vale? Los de la iglesia del libro en una mano, como yo, pueden comprar este libro. Lo que pasa es que yo a los 25 minutos la mano se me habría cansado ya. Si ya la Lo veo muñeca un poco fácil. pesa. La técnica es esta. La técnica Pero una- para ir con una mano es esta. Ah, pero sí se no, puede está claro perfectamente. que es esa, pero aguanta Claro. más de media hora así. Esa es la Joder, cuestión. sin problemas, sin problemas. Además de que tienes la otra mano para turnarte cuando te cansas. No veo ningún Oye, problema. estoy viendo una oportunidad de negocio para un inventito, un adaptador muñeca-libro. ¿Verdad? Sí, yo lo estoy viendo. De hecho, un ya palo estoy libro. empezando. El palo En vez del libro. palo libro. selfie, el palo libro. Yo lo he visto, Total. una cosa que se cuelga y te presenta aquí, pones el libro, y... Eso me gusta. pero bueno, para Me libros gusta. que se abren fácilmente, tipo con anillas, es fácil de usar, pero para libros que como este, que es un poco grueso y tienes que Sí. forzar un poco la apertura Eso sí. en ciertas posiciones del libro. En cualquier caso, yo leo muchos libros andando y puedo leer con ambas manos y puedo estar hablando una conversación y leyendo y se disfruta y es entrenarte y acabas haciéndolo muy bien. Pero es que, Francis, tú puedes leerte varios libros a la vez. Es que Bueno, tanto como eso no lo he hecho. Vamos de a poco, vamos descubriendo los secretos de Francis. Cómo hace Sí, para sí. hacer todo Sí. en 24 horas y que hace todo en paralelo. Claro, sí, bueno.
Sí, yo Sí, me sí. estoy imaginando a Francis como cortocircuito. Bueno, alguna vez he chocado contra una papelera en la calle o contra una farola, ¿eh? Yo también, claro, eso Lo son más cosas que han de triste de mi ocurrir. caso es que cuando he estado a punto de chocar o he chocado ha sido cuando no voy leyendo, precisamente. Eso es lo peor. Yo leyendo he chocado 2 veces, pero ninguna después de los 15 años. A partir de los 15 años ya aprendí. Ah. Muy bien, esto está bien. A mí es Bueno, que me molesta muchísimo que me aparezca de repente algo. O sea, cuando ponen una señal en mitad de una acera que no existía ahí, yo no sé por qué, no la veo. No la veo hasta que me golpeo contra ella la señal y digo, ¿pero quién ha puesto aquí esta señal? Y ves que está recién puesta y porque vas Dices, ¿pero qué ha pasado ahí? Te vas acostumbrado a tu entorno. bueno, pues De nada. todas formas, el libro tiene ahí peso ideal para que si estás Es ligero. leyendo en posición horizontal y te duermes y te cae en la cara, no te haga daño, no os preocupéis. Eso sí que Bueno, me y ha también pasado se puede alguna vez, que se conseguir caiga en el libro en la formato cara. digital, en formato libro electrónico, con lo que puedes tener un pequeño lector que Sí, pesa sí. muy poquito y se lleva muy cómodo. Y si te duermes, te impacta menos. Bueno, pues nada, yo creo que ya la editorial, yo creo que con esto ya vale como espacio publicitario Sí. para que nos traigan por lo Sí. menos las galletitas de Sí. Bernabé, ¿no? Otros Podemos 4 ir dando libros para paso. vosotros. Bueno, pues eso estaría bien. No, no, galletas mejor, galletas. Yo quiero galletas. O dulce. Una El El libro no estaría se bien. come. El cachondeo famoso que yo decía de Mercedes Milá y Paco Umbral, por cierto, va a cumplir 30 años, ¿eh? Que nos hacemos muy- mayores muy rápido. Es del 93, bueno, 28 años, y de aquella mítica... O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Qué grande era Paco Umbral. Todo eso, además, en una época en la que había una televisión, un canal o dos, según donde Sí. vivieras, puedes tener un canal o Bueno, dos. estamos en el 93, había 2 canales. Todo el mundo- Sí, había No, dos en canales. Todo el mundo sabiendo aquello. en el 93 ya había Telecinco, Telemadrid, ya había más canales. En mi casa no llegaban todavía. No, en Canarias no vimos las privadas hasta más adelante. Creo que fueron 1 o 2 años después. Bueno, venga. Vaya. Pues, Ignacio, tú, bueno, el tema que comentas en tu libro es un tema que además ahora está de actualidad. Salió en Nature hace un par de semanas un artículo sobre el tema. Está lo que se ha dado en llamar las niñas de CRISPR, ¿no? En China, este doctor que, bueno, creemos que está en prisión, por lo que sabemos, este He Jiankui, que hizo estos experimentos, podemos llamarlo así directamente porque son temas sobre los que hay muy poca información, se sabe muy poco, en los cuales realizó, en fin, una serie de operaciones de edición genética sobre una pareja de gemelas que se han dado a conocer como Lulu y Nana, aunque no son sus nombres reales. Y esto lo contó en una conferencia, en una serie de vídeos. Yo creo que aspiraba a que le dieran un premio Nobel o algo así. Una edición genética destinada a hacerlas resistentes al SIDA y al virus del VIH. Y luego supimos que había también un tercer feto en camino, ¿no? Que luego parece ser que sí que llegó a nacer. Y bueno, han pasado 3 años de todo eso. Salió este artículo en Nature, pues un poco recordando todo aquello y repasando lo poquito que se sabe y lo poquito que han podido averiguar la periodista. Y tú hablas de esto en tu capítulo, ¿verdad? Y Claro, un momento el antes, Héctor, antes de acabar. Primero, no es en Nature, es en Nature Biotechnology, Ujú. ¿vale? Es una de las Vale. revistas del grupo Nature. ¿Qué opina por- la NECA de esa? Y por otro lado, este señor está en arresto domiciliario, no llegó a prisión en ningún momento. Este señor tiene mucho dinero, ¿eh? Y Es verdad que el juicio al final le sentenció a 3 años de prisión, pero se están cumpliendo así. Ese es el tema. Y claro, ya sabemos Oye, que pues eso cambia. casi como cualquier ciudadano en estos tiempos, ¿no? Arresto domiciliario. A ver, ¿tú sabes lo difícil que es encontrar un genio del mal que además sea científico últimamente? Sí, O sea, sí, Mario, sí, sí. ¿qué menos que arresto domiciliario Pero para el ojo. señor, por favor? Pero ¿Sabes? ¿estamos seguros de que ese señor sea un genio? No sé. quiere No, decir es que bueno, ahora encima cosa- la cagó. bueno, Quiero decir claro. que dijo, modifico genéticamente, pero es que lo hizo mal. ¿Qué quiere Pero- decir? Que todos A queremos ver, que nadie exista el dice que profesor fuera Moriarty, pero ese señor no es el profesor Moriarty. Punto. Bueno, vamos a ver, Ya es no un quedan científico malos como malvado. los La- reales. Bueno, científico malvado, sí, la expresión mejor, científico malvado. Estoy más de Sí, acuerdo pero con eso. recuerdo estuvimos hablando de esto en su momento sobre si los periodos de confinamiento deberían contar para la sentencia o no. Yo creo que no deberían contar. Claro. Si hay un confinamiento Tiene de un mes, sentido. pues ese mes no cuenta como arresto domiciliario. Bueno, efectivamente es lo que comentabas, Héctor. Hace 3 años se dio a conocer esto, pocos días después de que nacieran las 2 gemelas, que fueron apodadas como Lulu y Nana, aunque no conocemos sus nombres reales, y fue en una cumbre biotecnológica donde
cuando ya se le forzó a decir las cosas y se reveló cuál iba a ser el contenido de su ponencia, él, respondiendo a las preguntas, aclaró que efectivamente existía una segunda gestación con una tercera niña que nacería en los meses próximos. ¿Qué se sabe ahora que no se supiera entonces? Bueno, algunos detalles, y que, por ejemplo, aquella tercera niña también nació y que en principio están sanas, en principio y por ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora se han revelado 2 datos en este artículo que yo no había leído en ninguno anterior, pero que tampoco es que cambien muchísimo la situación, y es que al nacer Lulu y Nana no fue todo lo bien que se había supuesto. Se adelantó el parto, exacto, fueron prematuras, se adelantó el parto, eso sería lo primero, y lo segundo, tuvieron que estar en una incubadora con asistencia para que salieran adelante. Esto es algo que no se había tenido en cuenta, que apunta a que efectivamente la gestación no fue todo lo bien que debería haber ido, y que nos pone un poquito en contexto sobre la situación, pero que no cambia la situación gorda para nada, el problema principal, que es que de repente un científico cuya formación en biotecnología era moderada, se limitaba a su doctorado y a un postdoc, decide que va a aplicar unas herramientas muy de moda, que son las CRISPR, para editar genéticamente seres humanos que vaya a llegar a término. Esto es, que vayan a nacer. Algo que hasta ahora no es que estuviera limitado por nuestra capacidad tecnológica, sino por una serie de principios bioéticos que nos impedían llevarlo a cabo, porque sabíamos que no había garantías para hacerlo bien. Lo único que hizo, el único mérito que tiene es que se pasó por donde yo os diga los principios bioéticos y las limitaciones que había entre países, incluso las que en China se tenían en cuenta, porque había restricciones. Nosotros decíamos aquello de cuando esto ocurra, que ocurrirá, será en China, porque sabíamos que eran más laxos. Pero eso no quiere decir que no hubiera ningún tipo de restricción. Las había, luego las hicieron más fuertes, sobre todo a raíz de esto, para restringir un poco más la situación. Pero lo que hizo fue tomar una técnica que no era suficientemente garantista en cuanto a la seguridad de cara a un ser humano que vayamos a llevar a término hasta el nacimiento. Segundo, para tratar algo que no hacía falta tratar, que era el virus del VIH, el virus del SIDA, que es el VIH, en este caso con la intención de volver inmunes a las 2 gemelas porque su padre era portador, diciéndoles a los padres que esta era la manera de evitar un contagio. ¿Qué estamos teniendo aquí? Un problema de comunicación, porque en una fecundación in vitro normal, que es uno de los procedimientos que hay que hacer para esta técnica, pero que se podrían haber hecho aisladamente y con muchísimos menos riesgos, por no decir casi ninguno, se limpia ya el virus de los espermatozoides del padre, evitando que haya una infección. Así que no había necesidad ninguna. Y los antirretrovirales, que son unos tratamientos que cada vez están más extendidos y que funcionan muy, muy bien, permiten que las personas con VIH vivan perfectamente, con una calidad de vida de una persona que no tenga el virus. De hecho, no tienen SIDA porque no expresan la enfermedad, tienen el virus, punto. Él argumentaba, Ignacio, perdona, que se da la situación de que en China hay un estigma social muy grande hacia las personas con el VIH, hacia el ser seropositivo, y que de esa manera se aseguraba que esas niñas iban a estar libres de ese problema social. O sea, como una justificación ya un poco... reducción al absurdo total, ¿no? de todo esto. Sí. Y, o sea, que en la técnica no hay nada innovador. Quiero decir que este señor no hizo nada, realmente ningún aporte, ningún avance nuevo, sino simplemente su mérito es saltarse las regulaciones que había incluso en China. Hay que tener en cuenta que estaba prohibido implantarlos para que llegaran a término. Ya se hacían ediciones genéticas en embriones humanos, pero de otra manera, in vitro y sin la expectación de que se vayan a implantar. Él se saltó eso. No hay nada innovador en la técnica, nada que se haya reseñado, simplemente que decidió pasar eso por donde quiso. Sí. Dicen aquí en el chat si un doctorado y un postdoc son formación científica moderada. Bueno, pues para dedicarla al ser humano y tal y como lo conocemos y decidir ponerte al frente de algo que científicos mucho más experimentados que tú y que no solo tienen el doctorado y el postdoc, sino igual 30 años de experiencia en edición genética, pues sí, es poquito para querer cambiar el ser humano. Yo tengo 4 postdocs. Yo tengo 4 postdocs, además del doctorado, y a mí no se me ocurre editar genéticamente a nadie. Claro. Pero tú ya podrías. Tú ya tienes... A ver, no, yo creo que no. Oye, una cosa que quería preguntar a la gente que sabe, y es que decían que probablemente las chicas tuvieran mosaicismo. Sí.
¿Eso exactamente qué es y qué podría producirle a las niñas a lo largo? Si les está produciendo algo o no les va a producir nada, o directamente es solamente una cosa que tienen y nada más, o tiene genera algún tipo de dificultades o algún tipo de problemas en ella. Puede generar casi todo lo que te imagines, depende de cómo sea. Mosaicismo significa que las células que te conforman no tienen todas el mismo ADN exactamente. Algo que en parte nos pasa a todos porque nuestras células sufren mutaciones de forma independiente. Pero en este caso hablamos de que en momentos iniciales de la embriogénesis, del desarrollo embrionario de un ser humano, cuando somos pocas células, sufren mutaciones serias que se van a propagar a grupos celulares más grandes, más complejos, que van formando órganos completos. De forma que tu hígado tiene un ADN diferente del que tiene tu intestino o tu estómago o tu cerebro o partes del mismo órgano. Claro, eso es, perdona Ignacio, porque cuando tú haces la edición genética no la haces sobre todas las células, ¿no? La haces sobre una célula en concreto, esa célula la metes ahí y que se vaya reproduciendo. Sí, y que sea lo que la quiera en este caso. No puedes controlar que la edición genética afecte del mismo modo a todas las células, hay un margen de error y por lo tanto es como si estuvieras jugando a la lotería cada vez con esos pequeños errores. Eso se amplifica después. Y pasa una cosa, que ¿por qué no podemos hacerlo cuando hay solamente una célula? Porque en principio nosotros queremos saber si se ha llevado a cabo bien o mal la edición genética. Eso significa coger alguna de las células editadas y analizarla, lo cual implica destruir la célula. No podemos hacerlo con una sola y quedarnos tranquilos. Podríamos esperar a duplicaciones, pero tiene otra serie de problemas. Esto es una simplificación solamente para que nos entendamos. Y eso significa que con un mosaicismo incontrolado, estamos hablando de mutaciones que no habíamos tenido en cuenta, que pueden afectar a zonas muy sensibles del genoma que tengan que ver, por ejemplo, con tu capacidad para reconocer a tus propias células, llevando a cabo pues, procesos autoinmunes en el futuro, enfermedades que tengan que ver con tu sistema inmunitario atacándose a sí mismo. Este es el tema. Y os puedo garantizar que eso no es bonito, ¿eh? No, y sobre lo de la formación insuficiente, porque comentan que para eso toda formación es insuficiente, tengamos en cuenta que la formación de grado de esta persona no está orientada a las ciencias biológicas, no tenía nada que ver con todo esto que se había hecho. Por eso decía estrictamente el doctorado y el postdoc, porque lo que había previo no tenía que ver. Entonces, era especialmente llamativo que justo alguien así se dedicara a algo tan peliagudo, tan riesgoso. Pero lo que decías de la prevalencia en Ignacio, China... si me dejas que haga un pequeñito comentario en ese sentido, para nuestros oyentes que no estén muy familiarizados con la carrera académica, que sepan que una persona que tiene un doctorado es una persona que sabe muchas cosas, ¿vale? Normalmente sabe mucho más que el humano medio, pero como científico es un niño. Acaba prácticamente de salir de la pubertad. Entonces, un postdoc es haberse pasado 2 años después de eso. Eres un adolescente, como quien dice, como científico. Entonces, esta es, digamos, la vara de medir que estamos usando y yo creo que la palabra moderado para este tipo de formación es apropiada. Sí. De todas formas, a ver, eso es llamativo, pero es un poco anecdótico. Quiero decir que esto, aunque lo hubiera hecho un premio Nobel, seguiría estando igual de mal. Efectivamente. Pero yo podría entender un poco más que se lo creyera, que se atreviera. Es un salto gordo esto, eso es muy importante. Y un punto clave que hay que recordar es que este señor hizo un grado en ingeniería y hizo un doctorado en un departamento de física y astronomía. Hizo un doctorado en física, con física. Entonces, eso sí, orientó su doctorado a temas de biofísica. Este es el tema. Coño, pues yo podría hacerlo también, ahora que lo pienso, si es verdad, si este señor lo ha y hecho. después cuando llega a Shenzhen, a su ciudad, que es uno de los grandes Silicon Valley del mundo y que se encuentra allí en China, ve que el futuro es la biotecnología y decide crear una empresa biotecnológica. Y tenía millones de dólares para trabajar en biotecnología. Y entonces lo que hace es retornar a Estados Unidos para mejorar su formación en biotecnología. Y después hizo contactos con grandes especialistas en edición génica. Y entonces tú eres el jefe de la empresa, ¿vale? O sea, tú puedes contratar a una persona que te haga el meterte, el insertarte estas células del embrión en la mujer o la misma edición genética de laboratorio, contratas a un especialista. Es decir, que no pensemos que este señor lo hizo él solo en su casa, en su garaje. Pero Francis, sabemos que mintió, sabemos que la gente que hizo la inseminación, por decirlo de esa manera, que introdujo los embriones, no sabía que habían sido editados. Exactamente. O sea, él fue buscando una serie de gente que... Exacto. Lo digo por repartir las culpas con justicia. Perdona, Alberto, es que ¿cómo logras infiltrarte en una clínica de fertilización
y hacer esa burrada. O sea, Bueno, falsificó algunos certificados, hizo Pero varias cosas. Continuemos Tío, con majo, esto ¿eh? porque Casi creo que es simpático. importante entender los fundamentos. Por otro lado, estaba diciendo Héctor lo de la prevalencia en China, que es mayor de infecciones por VIH y que además es un estigma. Es verdad, pero la pregunta es la que tenemos que contestar. ¿Es realmente esta la estrategia para resolverlo? Porque desde luego es distinta a los antirretrovirales, te puede hacer inmune, pero es que ¿cuánto cuesta hacer esto con un ser humano concreto? Si tú pretendes editar a una pequeña cantidad y esperar a que se propague generación tras generación, desde luego esto no es algo que estemos consiguiendo a corto plazo. Distribuir los antirretrovirales mejor podría ayudar, que además tenemos incluso medicamentos preventivos que podrían ayudar a acotar muchísimo cómo se disemina ese virus. Esa sería una estrategia más rentable. ¿Más rentable para quién? Para la sanidad pública. Otra cosa es más rentable para la persona que lo esté moviendo, que ya entraremos en el tema a continuación. Pero hay una tercera pata que yo creo que falla antes de continuar. Y es, si bien la técnica no era la ideal y tampoco era el virus que había que atacar, porque había otras formas de evitarlo, se evita normalmente para evitar algo que ya está ahí, no para prevenir cosas que son prevenibles de otras maneras. La tercera parte del problema es que tenemos que entender que esta mutación que intentaba plantear, aunque sabemos que en la naturaleza ocurre en seres humanos y que casualmente son inmunes a la infección de este virus, los genes no se pueden tocar a lo loco creyendo que cada gen tiene una función concreta. Aquí hablamos de eficiencia y de casualidad en cómo nos hemos estructurado genéticamente. Una comunión muy extraña, pero que es real. Significa que un mismo gen tiene distintas funciones. Tiene distintas funciones y que, igual que su mutación puede evitar que te infecte el virus del SIDA, puede fomentar que te infecten otros virus con más gravedad. otras cosas. Cosa que sabemos que ocurre. Por ejemplo, con el virus de la gripe, que en las personas que tienen esta mutación se vuelve muy grave. Claro, ¿qué ocurre? Que sabemos que las personas que tienen esta mutación suelen pertenecer a países nórdicos de Europa y que no está presente de forma natural en China. Puede parecer casualidad y puede que lo sea, pero si somos cautos tenemos que pensar que puede ser una selección natural. Igual que hay gente que tiene mutaciones que hacen que se deformen sus glóbulos rojos haciendo que lleven menos sangre a los tejidos, pero les hace invulnerables a la malaria, y esta gente se concentra en África porque es donde salen ganando con ese cambio y en el resto de sitios no. China, que es un lugar que es conocido por sus variantes de la gripe, porque aparecen grandísimos brotes, tal vez hay una selección para evitar que ocurran estas cosas porque se exponen más a otros peligros. Así que estamos jugando con algo muy complejo que no acabamos de entender y que no era tan sencillo como parecía. ¿Por qué lo eligió? Bueno, pues porque aparentemente es fácil, aparentemente es un único gen que te hace invulnerable de algo. Cosa difícil de encontrar porque solemos hablar de procesos multifactoriales que implican a muchos genes distintos, implican incluso a muchos aspectos ambientales que ya no podemos controlar. Yo creo que eso había que dejarlo claro antes que nada y entonces preguntamos, ¿y por qué lo hizo? Que eso es un poco lo que ya Francis estaba poniendo sobre el tapete, que llegó, montó su empresa, se fue a seguir estudiando, volvió y dijo, ya estoy, voy a hacer contactos. Resulta que sabemos que He Jiankui, que no hemos dicho su nombre en todo este tiempo, creo yo, es una persona que estaba moviendo una empresa para turismo genético, por decirlo así. Es como se refería a él. Es lo que más o menos se dejaba ver en sus correos con un experto en inseminación que podía haber ayudado a todo esto. Lo que estaba ocurriendo aquí era que había encontrado un lugar donde, si bien había restricciones legales, podía pasárselas más o menos como quisiera para hacer negocio de la edición genética por primera vez. Todo aquello de Gattaca que vimos hace años, de editar a los hijos de quienes tenían dinero para permitírselo, pues sería un primer paso, ¿no? Eso es un poco lo que parece que él tenía en mente y lo que encaja mucho con todo lo que hemos contado. Encaja porque él, ante todo, era un empresario. Era un empresario por cómo pensaba, por cómo actuaba, por cuáles eran sus recursos, por todas sus estrategias. Y no nos engañemos. En China había restricciones, China recrudeció las restricciones, pero en un primer momento dado China aplaudió que se hiciera esto. Los primeros días, los titulares que tenían que ver con medios relacionados con China eran de apoyo. Inmediatamente la comunidad científica mundial dijo, ¿qué barbaridad es esta? No tiene sentido ni técnico ni bioético, vamos contra ello. Y ahí cambió la historia. Pero el principio fue muy distinto. Y fijaos que toda esta argumentación que hemos hecho de por qué esto era una barbaridad no ha entrado en el terreno bioético.
No ha entrado todavía. Eso es una cuarta pata mucho más compleja, que incluso se ramifica en los principios fundamentales de la bioética y luego qué es el ser humano y qué podríamos cambiar incluso en las mejores circunstancias, que ya amplió en el libro un poco. Porque creo que es de los capítulos más largos. Me dejaron ampliar y no paré de escribir hasta que me quedé a gusto. Y creo que era un poco lío meterse en eso. Nos hemos quedado en lo tecnológico, que es lo más interesante para aquí, para este foro, pero que sepáis que la justificación es completa, es desde todos los ángulos. Cuanto más oigo, más se me parece un malo de James Bond el tipo. Lo es. Además, todo esto de tener el montaje separado en diferentes departamentos, diferentes personas que no sabían cada uno el proyecto global, sino cada uno solo su parte, eso es muy de malo de película. No, es que toda la que tuvo que montar sabía lo que estaba haciendo. Hay un punto clave que muchas veces se olvida cuando se habla de esto, porque estamos pensando en gente, son todos chinos, ¿no? Los pobrecitos, ¿no? Chinos ahí trabajando con este señor. Sin embargo, este señor estaba en contacto y envió correos electrónicos a todos los grandes especialistas estadounidenses en técnicas CRISPR-Cas. Y muchos de ellos sabían, por lo que le estaba preguntando este señor, que estaba pretendiendo editar genéticamente humanos. Y todos se callaron como zorras. Es que no es así. quisieron, salvo el Church, el único que hizo varias declaraciones diciendo, bueno, es que tampoco, tenemos que pensarlo bien, lo mismo no lo ha hecho tan mal, fue el único que se declaró. El resto se calló y dijo, yo, a mí no me toquéis, yo de este tema no quiero hablar, porque después mi universidad va a venir contra mí. Pero es que hubo gente que lo ayudó indirectamente desde Estados Unidos, pero ayudó a este señor a la barbarie que hizo. Efectivamente envió muchos correos y según a quién contaba una versión u otra. De hecho, por ejemplo, a la Cumbre le dijo que eran estudios en ratones y era lo que ellos sabían. Luego se llevaron la sorpresa. Y algo parecido con los correos, pero sin duda algunos sí que lo sabían perfectamente que esto eran humanos y no dijeron nada, lo cual me lleva a una pregunta que yo creo que es conveniente lanzar y es... Vale, ahora mismo hay una unanimidad clara de cara a los medios de que los científicos esto no lo aprueban, que están muy concienciados con la bioética y que no podrían volver a ocurrir las salvajadas que sucedieron a mitad del siglo pasado. ¿Pero esto es antes o después de que empezara a mediatizarse la opinión bioética correcta? ¿Qué pasaría si hubiéramos dejado a cada científico aislado, cada científico de este ámbito aislado y le hubiéramos preguntado qué opinaban? Y luego que lo justificaran. Porque posiblemente nos encontraríamos, y ahora te dejo solo un momentito, nos encontraríamos con que hay un déficit de formación en bioética, un déficit de formación en la parte de la filosofía que se relaciona directamente con la ciencia, para saber cuál es el límite de la tecnología, que la tecnología no es neutra y que está también en nuestras manos decidir cómo se dirige. Sí, este punto que dice Ignacio es crucial. Si hay un aporte en todo esto, y más allá de lo oscuro que puede ser asociar esto a la palabra aporte, es el hecho de que haya ocurrido. Porque muchas de estas discusiones quedan en el terreno de lo hipotético, de qué pasaría si. Lo mismo pasa con las pandemias, con una pandemia, ¿no? Uno piensa, ¿qué puede haber de bueno en una pandemia? Nada, pero sí que haya ocurrido, nos deja en cara que estas cosas no son elucubraciones potenciales de riesgos futuros con el advenimiento de nueva tecnología, sino que ya ha pasado y eso nos hace más cautos. El único aporte que yo puedo ver en esto es que antes, como bien dice Ignacio, alguien podría haber le hubiese preguntado a la comunidad científica o incluso a los expertos en bioética qué pasaría si esto se diese y hubiese habido una suerte de diferentes perspectivas acerca de cuán probable puede ser, cuán controlados son los lugares, pero el hecho de que haya pasado nos pone en otra dimensión. Lo mismo pasa con la pandemia, ¿no? El hecho de que haya pasado nos pone en otra dimensión. Sino, miren, esto ya no es una hipotética distópica del futuro, sino cosas que un loco de mierda puede hacer fácilmente. Sí, sí. Y por desgracia nos hemos olvidado muy rápido, que es lo que comentaba. Estos fueron 3 años, hace 3 años solamente. Pensémoslo, tienen 3 años estas criaturas, no sabemos qué va a ocurrir. Se ha mantenido en secreto su identidad, los exámenes que se le han hecho, y me parece muy normal eso, pero por otro lado es que no sabemos lo que pueden estar sufriendo, lo que sufrirán en un futuro. Pero esto copó las noticias en un primer momento dado de todo el mundo. Y a pesar de saberlo, a pesar de saber que estábamos viviendo aquello que nos decían las distopías, hemos pasado por completo. No es que la gente no le dé importancia, es que la gente se ha olvidado. Es que si preguntamos por la calle, incluso los que en aquel momento algo les sonaba, ya no se acuerdan, te miran con sorpresa. Y hablo de gente que incluso pertenece al colectivo de las ciencias de la salud. Es impresionante lo poco concienciados que estamos con lo que ocurre, porque esto es serio, esto es un punto de inflexión, porque tengamos claro que no es el único caso en el que se está experimentando con esto, es el que hemos conocido. Ahora habría que ver quién, dónde, cómo,
qué justificaciones se impone a sí mismo para cometer tales atrocidades, porque recordemos que en este caso él se creía un mesías. Él en sus vídeos dice abiertamente que cree que, bueno, sí, igual le linchan, pero igual que lincharon a los de la fecundación in vitro en su momento, cuando las necesidades eran totalmente distintas, los riesgos eran completamente dispares y era otro momento donde no había los mismos requerimientos y se hacían mal las cosas, pero se podía entender que se hicieran mal. Ahora se ha saltado todos los principios y consejos que podía haber. De nuevo, se explica más en el libro, porque no quiero que esto parezca deslavazado y sesgado, y en el libro comento precisamente qué diferencias hay con esto, por qué no podemos compararlo. Pero él estaba convencido de que venía a cambiar y que igual recibía el Nobel. Exacto, este punto es súper interesante porque lo que dice Ignacio de también pensar qué justificaciones podría tener alguien para hacerlo, porque como dijo Sócrates, ningún hombre es voluntariamente malo. En el momento de hacer el mal, mucha gente cree no estar haciéndolo y va a tener argumentos para convencerse a sí mismos con mayor o menor grado de falacia acerca de que lo que está haciendo es bueno para otra cosa, aunque eso luego sea discutible, ¿no? Entonces también un poco la perspectiva de prevención es pensar qué argumentos, entre comillas, buenos puede tener alguien para querer investigar una cosa así. Pero eso es muy revelador, lo que ha dicho Ignacio de la comparación esa con la inseminación in vitro. Creo que era la comparación que ponías, Ignacio, corrígeme si me he equivocado. La fecundación in vitro, sí. La fecundación in vitro, porque hay dos componentes en todo esto. Hay el componente de tabú, que es más subjetivo, que es más social, que es más cultural. Y luego hay otra parte que es más técnica, que tiene que ver con los riesgos, con la madurez de la técnica, con la necesidad de hacer ese tratamiento y de su beneficio, ¿no? La comparación beneficio-riesgo, digamos. Entonces, la parte tabú, pues es cierto que todas estas cosas que tienen que ver con la reproducción humana o con la modificación del ser humano, siempre ha estado sujeto a un cierto, no sé, se ha mirado con algo de recelo. Casi diría que, no sé si decir religioso o existencial, que yo creo que es lo que él quería, lo que él pensaba que iba a ser la reacción en su contra, que iba a ser una reacción, digamos, de una sociedad conservadora que ve como un tabú y que él va a ser el que libera, el que abre las puertas para superar esa. Pero es que no es solo eso, o sea, hay aquí mucho más que tiene que ver con que, bueno, lo que ha estado explicando Ignacio, que ni era necesario para que las niñas pudieran nacer con seguridad y vivir una vida sana, porque hay otras formas de que esas niñas pudieran llevarse a cabo, y sobre todo hay muchos riesgos, es una técnica muy experimental y que creo, por lo que vi en el artículo este que ponía en Nature Biotechnology, que las investigaciones que se han hecho desde entonces más bien apuntan a que realmente hay problemas serios, sobre todo con el mosaicismo, y que se temen que realmente vayan a tener problemas serios de salud estas niñas. Plantean que igual la forma de abordarlo es editar genéticamente las células madres que producen espermatozoides, por ejemplo, para hacerlas inmunes y que luego ya lleguen, y lo mismo con los ocitos. Pero, mira, voy a aprovechar para otra cosa, para dos cosas, de hecho, que independientemente de la parte ética hay otro punto que no trato en el capítulo y que es importante, y es que la reacción habría estado justificada, incluso si lo hubiera hecho técnicamente bien, dejando a un lado la bioética, y sería, ¿qué implicaciones sociopolíticas tiene esto? Y eso es una pregunta totalmente lícita. Una pregunta que, si bien no es exclusiva de esto, que cualquier avance tecnológico apuntando a la medicina aumenta la brecha que hay de muchos de estos aspectos, esto sería ya una brecha casi insalvable. Si de repente hacemos posible que se empiece a generar un negocio de la edición genética para grandes fortunas y esto funcionara en algún momento, ojo, porque a ver qué implicaciones tiene esto para toda la humanidad. Habría que hacerlo con mucho cuidado, pensando muy bien y sabiendo dónde nos estamos metiendo. Y lo otro que iba a decir, comentan por aquí que no entienden cómo se hizo el tema de la inmunidad exactamente. Es que es complejo como para meterse en ello, pero como digo, existe una mutación de un gen vamos a decir, de una parte del ADN que se relaciona con la capacidad del virus para infectarte cuando esto se expresa en proteínas, que el virus se ancla y entra. Si de repente las quitamos, el virus no puede entrar. Lo que estaban haciendo, muy, muy simplificadamente, era alterar la información que tenía el ADN para que no produjera esas proteínas y que por lo tanto no pudiera entrar el virus en la célula. Y ojo, porque está aquí la última vuelta, ni siquiera con todos estos problemas que hemos contado y con tanto éticos como técnicos, consiguió lo que quería. Porque sabemos que de las 3 niñas, 2 solamente tienen parte de su ADN, de las 2 copias que hay, alterada, con lo que tendrán células que expresen la proteína y que sean vulnerables al virus. Y la otra, aunque no lo sabemos 100%, sospechamos que también por el tema del mosaicismo, porque solo parte de sus células, puede que incluso una parte casi despreciable,
tienen la edición genética. El resto puede que tengan perfectamente la expresión de estas proteínas que permiten que el virus entre. De nuevo, muy simplificado. En el capítulo, en muchas más páginas y mucho más tiempo, si lo echáis leyendo ahora por la tarde, encontraréis algo más ordenado, más explicado, más claro. Pero esta es la idea. Eso es Muy que bien. además tú no puedes hacer algo así porque no lo has probado antes. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que a la primera te salga? Y vas probando con personas. Estás jorobándole la vida a seres humanos, pensando que tu experimento va a funcionar a la primera. No, señor. Él decía que probó con ratones y con monos y cuando se empezó a decir era la justificación de muchas personas. Pero vamos a ver, esto ya para el futuro, para quien quiera. Si de repente te enteras de una investigación que se acaba de aplicar en humanos y que te dicen que ellos ya la probaron en ratones, en monos, y no hay publicaciones al respecto previas, y te dicen que fueron ellos mismos quienes lo probaron, desconfía. Porque eso serían investigaciones carísimas por la cantidad de animales de laboratorio y de tiempo remunerando a los investigadores, porque hablaríamos de muchos, muchos años, que es inviable que no se haya publicado nada de eso en ningún momento, que no se haya vertido a la prensa, y incluso es difícil que haya sido algo solamente por parte de un investigador, una misma línea de inversión, o sea, de darle fondos y una universidad. Esto no puede ser. No, si hubiera salido bien, en monos y ratones hubieran publicado al momento. Igual salió, igual lo hicieron, o sea, incluso en ese caso, pero ¿con qué? ¿Con 2 monos? ¿Con 4 ratones? ¿De Claro, cuánto no. estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estuvieron probándolo? ¿Tuvieron en cuenta el tema de las generaciones? Muchas veces con CRISPR, para evitar el mosaicismo, lo que se hace es, se edita y cuando son las células germinales, esto es, los espermatozoides y los óvulos, los que tienen la mutación que te interesa, cruzas a esos individuos para que el descendiente sepas que tiene todas las células con la edición que te interesa. Son esa segunda generación la que utilizas. Así que Entonces ya es tiempo extra. Entonces así es estupendo porque ya generamos familias de seres superiores, Claro, que va estupendamente De todas maneras, con el argumento que ponía antes Esto Ignacio. tiene tantos problemas. Rapidito. por favor. Solo creo que ya se ha comentado antes, pero yo creo que aquí directamente el principal problema que hay, y yo creo que es una violación muy grave del código ético de cualquier médico, es que el tipo llevó a cabo una operación médica no necesaria. Y eso yo creo que está muy prohibido por la deontología médica directamente. O sea, tú no llevas a cabo procedimientos médicos que no sean necesarios para la salud del paciente. En este caso, ni siquiera había pacientes, eran niñas que todavía no habían nacido y directamente la solución que el tipo propuso no era necesaria. Esa operación que él propuso no era necesaria. Partiendo de ahí, todo lo demás, ya directamente... Eso es así. Efectivamente. Venga, pues ya llegando a esta conclusión, vamos a hacer una pausita y aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles como siempre que seguiremos en el podcast con más temas, que si quieren seguir la conversación, que nos escuchen en internet. Si no, pues nos despedimos ya hasta la próxima semana. Venga, hasta Un luego. besito, chao. Chao, chao. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ay, el pan. Bueno, ¿quieren que sigamos? ¿Alguien quiere ir a por agua? Yo quiero ir a por ¿Quieres agua. ir a por agua? Venga, mira. Por agua y por galletas. En la, Vete por una galleta, Bernabé. la cabina no hay galletas, pero hay un Vale, botellín yo de voy, agua. yo voy Sí, a poner voy a agua poner también, botellita de vengo agua. enseguida. Yo sí tengo agua hoy. Yo me voy a Pues ir. espera, os traigo. Claro. Ah, claro, que usted se tiene que ir ya. No, yo aún me puedo quedar. Él un aún rato. se puede quedar. un poquito Yo más. voy ya preparando para salir. Vale, ¿me puedes dar un minutito y te despido en, Venga, perfecto. en directo? ¿O te... Sí. Vale. Siempre mola Un más que te momentito. Ahora yo te lo despidan en traigo. directo. Que te señalen así y te digan, estás despedido. Bueno, pues aprovechando que ahora mismo Héctor se ha ido para hacer, vea usted saber qué cosas, me quedo yo de director del programa y vamos a empezar a hacer las cosas que yo siempre he querido hacer. Venga, dale. Sí, bueno, La hay verdad un que tema... tanto poder y no sé qué hacer con él ahora mismo, Dios mío. Sí, hay un tema que no hemos comentado, lo digo para la gente de YouTube, pero que no aparezca en el podcast. Es el tema del ruso, del Rybrikov, que dijo como un año después que había solicitado al gobierno ruso que quería hacer los mismos experimentos, Ah, que sí, él me acuerdo sí de era eso. experto en el tema y que él sí lo había hecho con animales y tiene una amplia experiencia y que él con toda seguridad no iba a cometer ninguno de los errores de... Lo que pasa es que llegó la pandemia y una de las consecuencias de la pandemia fue que se paralizó este tema pero seguramente este señor pretenderá cuando la pandemia haya pasado un poco, lo mismo el año que viene o el siguiente, ¿Y Putin volver qué a opina de eso? a la Si carga. no ha con empezado este ya con cosas, sí, por supuesto. Claro, Sí, claro. que el problema igual- de este tipo de igual- cosas es la financiación. Entonces, Sí. si tú eres un investigador de una universidad, una institución,
no tienes dinero suficiente. Esto vale millones de euros, ¿vale? O sea, G que nadie pudo porque piense que tenía esto vale bastante. 4 duros. No, ¿vale? está claro. Y el Genqui usó dinero supuestamente personal suyo que había ganado Sí. con la empresa, que había ganado, pero eran decenas de millones Muchísimo. de dólares. O sea, que no estamos hablando de una cosa de 4 personillas en su garaje que hacen un ordenador y después se convierten en No. Apple. No, estamos hablando de meter muchísimo dinero. Pero este ruso está ahí y probablemente intente volver a hacerlo. Ojo que la de gente que hemos visto que te dice, no, pues aproveché el confinamiento para hacer no sé qué, para sacar este Para libro, hacer pan, para A ver, el editar ruso. genéticamente a uno, esas cosas. la que Yo habrá he- liado el yo he ruso si lo hecho- dejan un mes encerrado en su casa. Yo he hecho fusión nuclear un par de veces aquí, en mi habitación, aquí al lado. Lo que pasa es que no lo he publicado. Lo que pasa- Fusión en frío, ¿no? Sí. Dios Bueno, mío. No, seguimos. pero igual ha editado a Putin y por eso es capaz de cabalgar sobre osos. Claro. Y es presuntamente inmortal, que es lo que más me preocupa. Efectivamente. Bueno, vamos allá. Venga, Héctor, continuamos, Venga. ¿no? Continuamos. Sí, venga, con algo divertido, a ver. Bien, gracias por seguirnos acompañando. A todos menos a Sara, que nos tiene que dejar, ¿verdad? Sí, Sara. yo me voy ya directamente al museo, así que os espero allí. Un besazo. Venga, gracias. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Chao, Venga, Sara. besitos. Chao, Sara. Sí, ojalá tengas catering y te lo puedas pasar bien. Sí, cuento con ello. Hay catering, ¡ay, qué bien! Pero Espero. bueno, pero Ostras. encima ahí rascando en la llaga. Bueno, vamos a pasar con Ay. el siguiente tema. Que no se cierra esto. Ya se le cerró, parece.